Moni. Así es. Y también quiero finalmente agradecer a Terrenos S por confiar en este espacio de Café La Posta. Adquiere tu terreno comercial e impulsa tu negocio en el polo de desarrollo urbano más grande del Ecuador. Terrenos comerciales ideales para clínicas, restaurantes, unidades educativas, supermercados, entre otros. 50 años de trayectorias en actividades inmobiliarias. Ya saben, quieren un terreno, Terrenos S. Vamos a pasar a la primera entrevista de esta mañana. La primera entrevista de esta mañana llega a ustedes gracias a Security Data. Recuerda que con Security Data obtienes tu identidad digital en una firma. Agiliza tus procesos y captura de forma legal y segura. Firma documentos desde cualquier lugar con tu firma electrónica, ahorra tiempo y factura electrónicamente desde cualquier dispositivo. Genera firma y contratos con total validez legal y sé parte de la transformación digital con Security Data S. Una vez que hemos hecho esta recomendación, vamos a pasar a la primera entrevista de esta mañana porque tenemos ya la invitada conectada. Hablo de Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano, porque hay mucho que hablar con el PCC. Empiezan a sacar las garras. Se lo preguntamos enseguida a Marjorie Chávez. Vamos a la entrevista, Che María. Ok, se los contábamos al inicio del programa. El Partido Social Cristiano, en alianza con Madera de Guerrero y sus demás aliados, aseguraba en un comunicado este fin de semana no al presupuesto 2021 ni a la proforma cuatrianual 2021-2024. Primer non es público del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional y no es cualquier cosa. Hablamos de el elemento necesario para cualquier gobierno, tener un presupuesto que le permita decir, esta es la forma en la que voy a gobernar. Marjorie Chávez es asambleísta del Partido Social Cristiano. Marjorie, bienvenida, muy buenos días, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy buen día, Anderson, Mónica, un fuerte abrazo y a toda su audiencia. Estoy muy bien, muchas gracias. A ver, vamos directo al punto. ¿Sacaron las garras, Marjorie? Bueno, en realidad no se trata de sacar las garras por sacar las garras, sino pues manifestar claramente que no podemos apoyar esta proforma ni el presupuesto cuatrienal y anual, y además lo argumentamos, ¿verdad? En la programación cuatrianual que se ha presentado no observamos un cambio sustancial, Anderson, respecto del anterior gobierno. Es decir, más bien vemos que además repite los mismos vicios del anterior. Por ejemplo, no se advierten recursos destinados a la desvinculación de servidores públicos y se mantienen provisiones para el pago de contratos ocasionales. Bueno, esto hay un límite del 20%, de manera que esta programación presupuestaria presentada da señales de que el tamaño actual del Estado pues se mantendrá por los próximos 4 años. Y si hacemos un análisis profundo, vemos que las metas de la programación cuatrianual son decepcionantes. En síntesis, se sacrifica el crecimiento económico y la prosperidad de los ecuatorianos en función de un gasto fiscal. Además, no vemos que esté previsto el cumplimiento de los compromisos fundamentales con los que ganó el señor Lasso, ¿verdad? Que se adquirieron, son compromisos que se adquirieron en campaña electoral, pues no los vemos. Más bien reducen la masa salarial y se mantienen aparentemente en la previsión los valores que van a ser recaudados por ISD, y no se observa la asignación presupuestaria, por ejemplo, para los 300,000 almuerzos diarios a las familias más necesitadas, ni la relacionada con la alimentación escolar, de modo que garantice que todos nuestros niños en condiciones de vulnerabilidad y campo y ciudad pues tengan este beneficio. Más bien este presupuesto general del Estado, que debe ser un instrumento de desarrollo y empleo, como tú bien lo mencionaste, aquí vemos un listado de pagos
y deudas y salarios, ¿verdad? Y recordemos que en el artículo 280 de la Constitución se establece que la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la asignación de los recursos públicos se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo. En el artículo 293 repite que la formulación y ejecución del presupuesto deben sujetar al Plan Nacional de Desarrollo. Ok, Y esto no lo vemos. Es decir, hasta este momento no hay este Plan Nacional de Desarrollo porque no ha sido presentado ni aprobado. vamos a ir punto por punto, Marjorie, que sabes que yo soy un tipo lento y me cuesta entender y seguir los temas. Cuando dices lo que vemos son un conjunto de pagos y de deudas, de saldos de pagos y de deudas, ¿no es eso precisamente lo que prometieron el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo en la campaña, poner en orden la economía? Bueno, prometimos y hicimos un plan de gobierno, sí, que proponía poner en orden la economía y establecer prioridades cumpliendo nuestros ofrecimientos de campaña, es decir, no van en detrimento, poner en orden las cuentas, no va en detrimento de poder cumplir los ofrecimientos de campaña, cosa que no se ve evidenciada en lo que han enviado. Cuando dice que no existen presupuestos para la desvinculación de funcionarios, ¿qué es lo que esperaban como Partido Social Cristiano, Marjorie? ¿Cuántos funcionarios tendríamos que reducir en el Estado? Bueno, se había hablado de tener una función pública eficiente, de acuerdo realmente a las necesidades, pero lamentablemente pues no lo vemos. Más bien vemos que han intentado modificar las cuentas, ¿verdad? Entonces ponen gastos corrientes por un lado y un gran número de gastos que en realidad son corrientes por la naturaleza. Vemos que lo incluyen como inversión, justamente pues para garantizar que los gastos corrientes se cubran con ingresos corrientes, entonces de una suerte como de manejo, de un balance hasta que les cuadró. Entonces, no solo por la parte técnica no aprobamos, no vamos a estar de acuerdo ni vamos a aprobar esta proforma enviada. Realmente no contempla los recursos para cumplir con las ofertas de campaña como se prometió en su momento, no cambia sustancialmente esta concepción del gasto público que hablamos, que es excesivo, que en gran medida queda destinado solo para el pago de burocracia. Y además no existe este plan de desarrollo que marque el norte de un proyecto político del gobierno nacional. ¿Han pensado ya en la repercusión que tiene? Bueno, seguro que lo han pensado, que ustedes lo piensan todo antes de hacer, pero ¿han pensado en la repercusión pública que tiene que su negativa coincida nuevamente con la negativa que tiene el movimiento UNES al gobierno nacional? Bueno, nuestro comunicado y nuestra posición pues no tiene nada que ver con la enviada o la manifestada por otros partidos, porque nosotros manifestamos las razones claras, ¿verdad? Que son el incumplimiento de un plan de gobierno que mantiene un Estado grande y la falta de capacidad de cumplir nuestros ofrecimientos de campaña. Pues si coincidimos o no con ellos y eventualmente con otros legisladores, probablemente, ¿no? Pues es eso. En realidad nosotros... Sí, sí, pero vamos, sabes a lo que me refiero, ¿no? El Partido Social Cristiano intentó esta alianza con el correísmo y con el entonces Partido de Gobierno y aliado vuestro, el Movimiento Creo, todo se vino abajo y desde entonces muchos sospechamos que había nacido lo que a modo jocoso llamamos el social correísmo, una alianza natural entre los correístas y los social cristianos como una forma de oponerse al gobierno nacional. Esta es la primera vez que lo vemos en blanco y negro, por distintas razones, porque ideologías son distintas, pero con el mismo resultado, Marjorie. Los dos dicen vamos a votar no. Pues eventualmente han dicho varias cosas, ¿verdad? Recordemos que este acuerdo inicial fue una iniciativa del mismo presidente. Nosotros confiamos, por ser además sus aliados naturales, estuvimos acompañándolo y luego pues ya sabemos cómo ha terminado esta falta de palabra. Y además esta falta de palabra que está pasando factura en la Asamblea Nacional, ¿verdad? En diferentes hechos, no solo en las votaciones, sino también pues
nos ponemos a analizar fondo todos los actos que constriñen la ética pública que han venido y desvirtuando el trabajo legislativo, justamente provienen de estas nuevas alianzas que se armaron en su momento. Pero pues nosotros seguimos apegados a lo que hemos prometido a la ciudadanía. Si en ese proceso coincidimos con uno o con otro, pues es eso, una coincidencia. Estamos nosotros enfocados en cumplir nuestros objetivos de campaña y en este caso en particular hacemos un análisis claro y profundo de esta propuesta enviada y no la vamos a aprobar por lo que ya hemos expuesto. Además, recordemos que tampoco no necesita la votación de los asambleístas para que entre en vigencia su presupuesto, ¿verdad? Así que veamos qué opinan los demás bancadas, los demás legisladores, pero nosotros desde ya pues hemos manifestado que al no existir un plan, al no contemplar los ofrecimientos de campaña, pues no podemos apoyar o aupar un proyecto que camina a ciegas, sin rumbo, que no ha hecho más bien sino solo replicar los instrumentos ya remitidos por el gobierno anterior. Esto nos deja la lectura, me corrige si estoy equivocado, Marjorie, nos deja la lectura de que se inaugura el bloqueo en la Asamblea Nacional. Quiero decir, había entrado la ley de comunicación, que es una cosa de detalle, de formalidad en un país como este que tiene tan poco respeto por la libertad de expresión, se quedó ahí dormido el proyecto, entró la LOE, que sí, una cosa en la que la mayoría de vosotros vais a estar de acuerdo, pero este es el primer tema duro que entra a la Asamblea Nacional y que antecede a la ya anunciada reforma tributaria. ¿Esta va a ser la actitud del Partido Social Cristiano? Esta es la responsabilidad con la que trabajamos, no es un tema de actitud, una responsabilidad, es coherente con nuestro pensar, con nuestro proceder y con nuestras propuestas de campaña. Por supuesto, haremos el mismo análisis cuando lleguen, ¿verdad? Recordemos que se hablaba de la vacunación, reforma tributaria y reforma laboral, porque no tienen los votos, no han enviado estas dos reformas que son importantes. Esperemos, ya se ha dicho que la van a enviar y haremos este mismo análisis minucioso para, pues, tomar una decisión respecto a nuestro apoyo. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Te saluda Mónica. Si empiezan los obstáculos al gobierno desde el legislativo, ¿no creen que abren una brecha, una puerta a que la muerte cruzada sea una salida? Bueno, más bien a veces uno, y te soy honesta, ¿no? Quizá que voy a pecar al decir lo que voy a decir. Parece que todo esto también es parte de una excusa, ¿verdad? Porque hablan de poca gobernabilidad cuando en realidad solo han enviado 2 proyectos a la Asamblea Nacional, ya los acaba de mencionar Anderson. Entonces, ¿de qué falta de apoyo, de gobernabilidad están hablando cuando en realidad no tenemos sobre qué hacer ese análisis? Entonces, sí, bueno, si quieren darle más peso a la consulta popular y o a la necesidad de otras herramientas, probablemente, pero nosotros aquí no estamos cuidando lo que vaya a ocurrir respecto a la imagen de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Si utilizan el discurso de la poca gobernabilidad como un intento para persuadir o disuadir, sería la palabra correcta, a los legisladores en función de estos eventuales apoyos o no, pues en realidad esa es una argucia que podría ser hasta censurada en su momento. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y actuar con un análisis crítico y coherente también con nuestros objetivos de campaña. ¿Y no han pensado en reunirse con la ministra de Gobierno para buscar alguna alternativa al respecto? No, hemos tenido varios acercamientos con el Ejecutivo dentro del marco de nuestro trabajo legislativo, es decir, por los temas que se tratan al día a día en nuestras comisiones, pero no hemos tenido una reunión, digamos, particular con la ministra de Gobierno o algún tipo de acercamiento, al menos en lo personal no. Perfecto. Marjorie, ¿te puedo dar mi sospecha? Claro. Mira, yo creo que ustedes saben que a la final esto no va a verse como bloqueo, porque ya lo he señalado y lo señala el comunicado, incluso no se necesita. Al final
este es un protocolo de cortesía en este modelo presidencialista de ir a la Asamblea y decirle, este es mi presupuesto, ¿te gusta, no te gusta? Bueno, me da un poco igual, igual va a entrar en vigencia. Entonces saben que no se va a ver como bloqueo, pero saben que es una forma inteligente, la reconozco, y popular de empezar a marcar distancia del gobierno. Porque a la final ustedes dicen, no me gusta la propuesta del gobierno, no me gusta la forma del gobierno, pero no tienen una propuesta. No vienen con nada a la mesa, no vienen a decir, dicen, no hay plata para despedir gente o no consideran plata para despedir gente o funcionarios públicos de reducir la masa estatal, pero no vienen con la propuesta de cuánta gente hay que sacar del Estado. ¿Es así? Perdón, se cortó la señal al final, pero Te pues sí. decía solo para resumir de la idea, me da la impresión de que están aprovechando para decir que no, porque no hay consecuencias, y vienen sin ninguna propuesta a la mesa. O sea, si dicen no consideran presupuesto para desvincular funcionarios públicos, yo quisiera que vengan con la receta de cuántos funcionarios públicos hay que desvincular y de dónde movemos la plata. ¿Por qué vienen con negativas y no con propuestas? Bueno, nosotros hemos ya planteado las propuestas. Recordemos que el 75% del plan de gobierno con el cual ganó el señor Lasso pues, son propuestas aportadas por nosotros, ¿verdad? Entonces, no es que no venimos con propuestas y, por supuesto, esto va igual a entrar al Pleno. Habrá observaciones en el presupuesto, el Ejecutivo puede acoger o no puede acoger las observaciones, puede ratificarse en el presupuesto o acoger estas observaciones que se harán en su momento, y la Asamblea eventualmente para ratificarse en sus observaciones también necesitará de 91 votos y esto va a entrar en vigencia tal como tú lo has mencionado. Pero de ninguna manera, no es simplemente por marcar distancia. Estábamos esperando algún tipo de propuesta, así que esperábamos esto, como esperamos de que va a llegar en noviembre, pues que este sí también va a generar pues un análisis profundo y eventualmente va a generar más conflicto, ¿verdad? El que va a estar vigente el próximo año. Pero en este caso, pues es evidente, si lo que ha remitido el presidente único, con eso no podemos entender qué norte claro tiene. No hay una promesa de cambio porque que se cumpla, esto quedó simplemente en una promesa, y lo que envió pues es una extensión que mantiene los mismos vicios de lo que ya veníamos trabajando con el presidente anterior, ¿verdad? Una programación y una proforma presupuestarias enviadas que no muestran un camino sustancial en la concepción, como tú lo dijiste, del gasto público. Más bien persiste la idea de ajustar a los contribuyentes para sostener al Estado, un Estado enorme, pues, y que muchas veces es ineficiente, y ese era el trabajo que había que hacer. Y ojalá la propuesta que llegue para el 2022, que esperamos y tiene que llegar en noviembre, refleje no solo esta optimización necesaria de los recursos del Estado, sino también el cumplimiento de los ofrecimientos de campaña, pues debe optimizarse el gasto público y destinarlo a los sectores más importantes como salud y educación. Bueno, es posible que sea una proforma bastante distinta. Recuerda que la del 2021 es para ejecutar los últimos 4 meses del año. Al final, de un presupuesto heredado, eso sí, del gobierno anterior. La primera proforma real que va a tener el gobierno va a ser la de 2022. Pero con esto, si yo fuera ministra de gobierno, ya no me quedan muchas ganas de mandarle nada a la Asamblea, que mira cómo me reciben la primera vez que voy. El apoyo y la gobernabilidad pasan también por la lucidez de los documentos y las propuestas enviadas. Tienen que ser lo suficientemente bien hechas y coherentes para ser capaces de aglutinar la voluntad de los diferentes partidos políticos. ¿Han tenido reuniones con la ministra de Gobierno ya, Marjorie? No, en lo absoluto. Personalmente no. A nivel de bancada, sé que han habido pues, reuniones en nuestra actividad legislativa de diferentes comisiones. Hemos tenido diferentes representantes del Ejecutivo por temas legislativos, pero en particular por este tema, no. Porque la ministra de Gobierno, me corrige si la apreciación es equivocada, pero se la ve muy pro recuperar la relación PCC. Bueno, creo que es importante que recupere la relación con todos, ¿verdad? No solo con nosotros. Pero para recuperar, que utilizas este término, la relación con nosotros,
pues lo único necesario es hacer propuestas coherentes y hacer además estas propuestas también en función de que esta gobernabilidad pase por cumplir los ofrecimientos de campaña. Con esto pues no hay necesidad de absolutamente nada más, tendrían nuestro apoyo si es que lo cumplen, si es que esto ocurre. Perfecto. Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos esta mañana. Momento breve, pero importantísimo para entender la posición del partido. Un abrazo fuerte. Anderson, Mónica, un abrazo a todos. Un abrazo. Y ya tenemos